Funciones contar.si y sumar.si versus las tablas y gráficas dinámicas para el análisis de encuesta. Partimos del análisis sobre la manera como usualmente se plantean las preguntas de una encuesta, detectando sus errores y por supuesto la manera como se pueden solucionar. Antes de iniciar, asegúrese de visualizar la etiqueta de la cinta desarrollador llamada cinta programador en versiones de Excel anteriores a la versión del año 2013. Si dicha cinta no se encuentra visible, deberá hacer clic en el menú Archivo, Opciones, opción Personalizar cinta de opciones y habilitar la casilla Desarrollador como se muestra en el video. Entrando en materia, supondremos una primera pregunta en la cual se puede responder sí o no. Si los encuestados fueran a responder desde un archivo de Excel, se podría diseñar un formulario con controles o botones que se insertan sobre la hoja. Debido a que en esta primera pregunta cada una de las opciones es excluyente con la otra, se recomienda insertar para ella dos botones de opción del área Controles de formulario del menú Insertar de la cinta desarrollador, como se aprecia en el video. Para modificar el texto de cada control, deberá simplemente seleccionarlo con la acción de clic derecho y hacer clic en la opción Editar texto para desde allí simplemente modificar el texto actual por la palabra sí en el primer control y la palabra no en el segundo de ellos. Observe que efectivamente al seleccionar un botón se desactiva el otro, con lo cual se garantiza que una opción excluye a la otra. Por otra parte, si los datos se tienen en hojas de papel y se requieren registrar de forma manual en una tabla de Excel, lo primero que se debe hacer es validar las celdas de la columna a donde se van a registrar las respuestas. Para esto se selecciona la opción Validación de lista y en este caso, en lugar de seleccionar una lista desde un rango de celdas o desde el nombre de un rango de celdas, digitaremos los posibles valores de sí y no separados por el carácter punto y coma para posteriormente hacer clic en el botón Aceptar de la ventana Validación de datos. Si al desplegar la lista de validación desde su computador visualiza los valores de sí y no en una misma fila, es porque debió utilizar la coma en lugar del punto y coma para separar los elementos sí y no de la lista que digitó en la casilla Origen de la ventana del comando Validación de datos. Esto se debe a que en su computador está configurada la coma como carácter separador de listas. Volviendo a las preguntas de la encuesta, note que debido a que en la segunda pregunta se pide marcar con una X los medios que ha utilizado el encuestado para la búsqueda de empleo, en ella se deja abierta la posibilidad de que señale una o varias opciones, razón por la cual se propone que cada una de dichas opciones se registre como un campo de la tabla base de datos. Por supuesto, lo ideal es que en el momento de tabular los resultados se digite sí en la casilla que encuentre señalada en el formato de la encuesta y se digite no en la que no haya escrito nada. Para agilizar la validación de estas celdas con las mismas opciones de respuestas de sí y no de la validación de la primera pregunta, se podría copiar la celda validada, seleccionar el rango de destino y ejecutar el comando pegado especial, desde donde se selecciona la opción validación y como se aprecia en el video, estas cuatro celdas ahora tienen la misma validación de sí y no correspondiente a la celda de la primera pregunta. En cuanto al formulario para la captura de la información de las encuestas, se tiene que, debido a que las opciones de la segunda pregunta no son excluyentes entre sí, se debe utilizar el control llamado casilla, conocido formalmente como casilla de verificación, el cual se inserta de manera idéntica a como se insertó el botón de opción, como se muestra en el video al insertar la casilla que falta, la cual corresponde a la emisora. Por otra parte, si analiza las dos primeras preguntas, puede ver que al seleccionar una opción de la segunda pregunta,
implícitamente se estaría respondiendo sí a la primera pregunta. Es más, puede suceder que el encuestado responda no en la primera pregunta y seleccione una o varias opciones de la segunda pregunta, lo cual es completamente inconsistente. Por esa razón, se debe eliminar la primera pregunta de la encuesta o por lo menos formularla en la tabla de registro de resultados usando la función sí condicional para que en caso de que alguna de estas celdas sea igual a la cadena de caracteres sí, se devuelva sí o de lo contrario se devuelva no. El planteamiento requiere que se anide la función o en el argumento prueba lógica de la función sí, con lo que se analiza si la celda G2 es igual a sí o si la celda H2 es igual a sí o si la celda I2 es igual a sí o si la celda J2 es igual a sí. Recuerde que la función O devuelve verdadero si se cumple una de las pruebas lógicas, en cuyo caso la función sí condicional original debe devolver sí, de lo contrario, debe devolver no. Observe que al registrar una nueva encuesta, por defecto la fórmula devuelve no, ya que no se está cumpliendo la condición de que alguna de estas celdas tenga registrado el valor de sí. De la misma manera, si se introduce no en todas las opciones de la segunda pregunta, también se muestra no en la nueva celda formulada de la primera pregunta. Solo bastará cambiar un dato cualquiera para que este resultado cambie por un sí, como se aprecia en el video. Por su parte, para la tercera pregunta sobre si conoce o no la oficina de empleo de la alcaldía, se propone copiar la validación de cualquiera de las columnas anteriores y posteriormente editarla para que se pueda agregar otro dato a la lista de validación que permita ingresar el texto no responde, por supuesto, para registrar el hecho de que alguien no señale ninguna de las dos casillas. Después de registrar varias encuestas, como las de la hoja data del archivo del video, procederemos a graficar los resultados de la primera pregunta, para lo que digitaremos los posibles valores de sí y no, de tal manera que una función de Excel cuente los valores de sí en la columna de la primera pregunta y en la celda siguiente una función cuente los valores de no registrados en la misma columna. Antes de continuar, asegúrese de registrar en esta celda la palabra sí con la tilde en la letra I, si así lo registró en la tabla base de datos de la hoja data. Para obtener las cantidades registradas con las respuestas de sí y no de la primera pregunta, se debe ir a la ventana del comando insertar función, seleccionar la categoría estadísticas y posteriormente hacer clic en la función contar.sí. El primer argumento llamado rango hace referencia al rango de celdas a donde se encuentran los datos que se van a contar, que en este caso corresponde al rango de la celda de la columna rotulada como USA medios de la hoja data. Observe que si selecciona la celda del encabezado de la columna, se antepone la palabra encabezado, pero si ubica el puntero del ratón por encima de la parte media de la misma celda del encabezado y hace clic cuando éste se visualice como una flecha negra apuntando hacia abajo, se seleccionarán los datos de esa columna. De hecho, puede ver que en la barra de fórmulas ya no se visualiza la palabra encabezado, sino que simplemente se hace referencia a la hoja, seguida por el signo de admiración, el nombre de la tabla, que en este caso es tabla 1, y el texto del encabezado seleccionado, que en este caso corresponde al texto USA medios. Note también que se visualiza el punteado alrededor del rango de dicha columna, lo cual indica que se seleccionó el rango de datos de dicha columna y no la celda del encabezado, como se aprecia en el video al alternar entre la selección de la celda del encabezado y el rango. Antes de continuar, debes saber que en esta fórmula se puede omitir el nombre de la hoja, ya que se está haciendo referencia a una tabla de Excel, la cual tiene un único nombre, que en este caso es tabla 1. De hecho,
Observe que después de borrar el nombre de la hoja, se siguen visualizando los mismos resultados de la columna seleccionada, como se comprueba al comparar los resultados en el video. En cuanto al segundo argumento de la función contar.si, este hace referencia al criterio que se va a aplicar para evaluar cada celda del rango seleccionado en el primer argumento, que en este caso corresponde a la palabra sí. Tenga en cuenta de registrar esta palabra con la tilde, si así lo registró en la tabla, o digitarla bien en la celda B3 si decide hacer referencia a esta celda, teniendo en cuenta que de esta manera solo es cuestión de hacer clic en el botón aceptar y posteriormente ejecutar la opción de copiar arrastrando para obtener los resultados en las correspondientes celdas, como se aprecia en el video. Vale la pena comparar el valor de 184 correspondiente a la suma de estos valores con el número de registros de la tabla. En cuanto al análisis de esta primera pregunta, lo más lógico es que se muestren los resultados en una gráfica circular con un diseño especial que permita visualizar la parte de la gráfica que hace referencia a los valores de sí y de no, además de su porcentaje de participación, razón por la cual se sugiere seleccionar la primera opción del menú Diseño rápido de la cinta Diseño. Ya para terminar el análisis de esta primera pregunta, debes saber que los mismos resultados se obtienen con una tabla dinámica, la cual debe leer los datos de la misma tabla de la hoja Data. Por otra parte, para este ejemplo insertaremos las tablas dinámicas en las mismas hojas de la correspondiente pregunta, arrastrando el campo Usa medios al área de encabezado de filas, con lo que se visualizan las mismas opciones de sí y no en el área de resultados. Por su parte, para que la tabla dinámica cuente el número de celdas con valor de sí y no, se debe arrastrar el mismo campo Uso de medios al área de valores, y por ser dicho campo un campo alfanumérico, Excel propone contar en lugar de sumar. De esta manera, solo es cuestión de ubicarse en una celda dentro de la tabla dinámica e insertar una gráfica para que dicha gráfica se convierta en una gráfica dinámica, desde la cual se pueden filtrar los valores a mostrar. Solo resta ordenar los resultados de manera descendente para que la gráfica dinámica sea idéntica a la gráfica previamente creada para este mismo ejemplo. En cuanto a la segunda pregunta, recordará que cada columna de la tabla de datos corresponde a cada opción de la misma pregunta y sus valores son de sí o no igual a los valores de la primera pregunta. Note que en la tabla de la hoja Data no se registraron los valores de no, lo cual tiene sentido si las respuestas se tabulan de forma manual, ya que se puede sentir que se pierde tiempo registrando los sís y también registrando los valores de no. Para corregir esto, se propone seleccionar las columnas de las 4 opciones de la segunda pregunta, hacer clic en el comando Ir a Especial del menú Buscar y Seleccionar de la cinta Inicio, activar la opción Celdas en blanco y hacer clic en Aceptar para posteriormente digitar la palabra No, confirmando con la combinación de teclas Control Enter para que esta palabra se registre en todo el rango seleccionado como se muestra en el video. Por supuesto, usted pudo haber pensado en otra solución, por lo que vamos a deshacer esta última acción con el objeto de obtener el mismo resultado con el comando Reemplazar del mismo menú de la cinta Inicio para decirle a Excel que busque las celdas que no tengan ningún texto, por lo que dejamos vacía la casilla Buscar, y las reemplace por la palabra No, para que al hacer clic en el botón Reemplazar todo, se obtenga el mismo resultado como se muestra en el video. De esta manera, todo está listo para seleccionar la hoja Pregunta 2 del archivo del video, seleccionar la celda B3, hacer clic en el botón Insertar función y buscar en la categoría Usadas recientemente la misma función contar.si para asignar al argumento rango la columna del campo periódico de la tabla ubicada en la hoja Data y asignar al argumento criterio la referencia de la celda A3, fijando la columna A
para poder copiar la fórmula a las demás columnas sin que se modifique la referencia de la columna A. Al igual que la fórmula planteada para la primera pregunta, también se puede borrar el nombre de la hoja data, ya que se está haciendo referencia a la tabla 1, como ya se explicó. Por consiguiente, solo resta hacer clic en el botón Aceptar, copiar la fórmula a la siguiente fila y comprobar que la suma de los resultados también representa a los 184 registros de la tabla de la hoja data. Antes de copiar las fórmulas para las demás columnas, se podría pensar que Excel mantendrá el nombre de la columna periódico, lo cual por sorpresa no es cierto, ya que como se aprecia en el video, Excel cambia los nombres de cada columna por el correspondiente nombre temporales, Internet y emisora, aclarando que sucedió esto por el orden de las columnas registradas en la tabla y no por el orden de los valores registrados en la fila 2 de esta hoja. De hecho, note que al borrar los encabezados no se dañan las fórmulas como se aprecia en el video. Por su parte, la gráfica ideal para representar estos datos es la gráfica de columnas 100% apiladas, ya que cada columna representa el 100% del número de registros de la tabla y cada color la participación de las respuestas sí y no suministradas por los encuestados en cada opción de la segunda pregunta. En cuanto al uso de una tabla dinámica que permita obtener los mismos resultados, se podría pensar en arrastrar estos mismos campos al área de encabezado de columnas, para que cada uno de ellos se visualice en la parte superior, es decir, como encabezado de cada columna de resultados, como se visualiza en la tabla formulada. Sin embargo, al arrastrar el primer campo, es decir, el campo periódico, puede darse cuenta que este no se visualiza como encabezado de una columna, sino que se visualizan sus elementos o valores registrados de sí y no. Pero si arrastra el mismo campo periódico al área de valores, este se visualiza como el encabezado del primer resultado. De la misma manera, al arrastrar el segundo campo temporales, se visualizará el mismo campo como encabezado de una segunda columna, pareciéndose más a la tabla formulada de la parte superior, pero con los mismos resultados entre ellos, ya que se estarían contando los mismos 184 registros de la tabla base de datos. Aparece que apenas se arrastró el segundo campo al área de valores, se creó el botón con el rótulo Sigma Valores. Este botón indica el eje sobre el cual se agruparán los resultados. De hecho, note cómo cambia la geometría de la tabla dinámica si arrastra dicho botón al área de encabezado de filas. Por supuesto, el resultado se aleja de la geometría de la tabla de la parte superior, por lo que dejaremos dicho botón en el área de encabezado de columnas. Por otra parte, antes de insertar los campos Internet y emisora al área de valores, intentaremos separar los resultados totales en los correspondientes registros con el valor de sí y con el valor de no, como efectivamente se hizo en la tabla formulada de la parte superior. Para esto, se debe arrastrar al área de filas un campo cuyos elementos sean los valores de sí y no, como podría ser el mismo campo periódico. Sin embargo, note que en el área de resultados de ambas columnas se muestran los mismos valores de 129 y 55 para los valores de no y sí respectivamente, coincidiendo ambos con los resultados de la columna periódico de la tabla formulada en la parte superior de esta hoja. Es más, si arrastra los campos Internet y emisora, también ellos mostrarán los mismos resultados, queriendo decir que la operación de contar los elementos de sí y no se hace sobre la base del campo que se arrastre al área de encabezado de filas. De hecho, puede arrastrar hacia afuera el campo periódico y arrastrar seguidamente el campo temporales a la misma área de encabezado de filas para corroborar de que los nuevos resultados corresponden a los valores de la columna temporales de la matriz formulada en la parte superior. Por consiguiente, las tablas dinámicas no son solución para este análisis. Sin embargo,
con el ánimo de profundizar en la explicación sobre los gráficos dinámicos, note que si inserta un gráfico dinámico desde la tabla dinámica, se muestra una columna para los valores de sí y otra columna para los valores de no. Observe además que mientras mantiene seleccionada la gráfica dinámica, en el área de diseño se modifican los nombres de encabezado de fila por eje de categorías y el nombre encabezado de columnas por leyendas o series. Para que la geometría de la gráfica dinámica se visualice como la de la parte superior, se debe invertir las posiciones de estos dos campos, es decir, se debe arrastrar el campo periódico al eje de leyendas y el botón sigma valores al eje de categorías, como se muestra en el video. Ya para terminar la explicación de esta gráfica, queremos que aprecie que los cambios que se hicieron en la gráfica dinámica se reflejan en la tabla dinámica, la cual cambió su geometría, pasando lo que estaba en los encabezados de columnas a los encabezados de filas y viceversa, tal como se hizo en el área de diseño de la gráfica dinámica. Por otra parte, con estos datos se puede elaborar otra gráfica que compare las cantidades de personas que usan cada uno de los medios para la búsqueda de empleo. Para esto, solo se selecciona el rango de A2 a E3 y se inserta una gráfica circular. Por supuesto, asignando el diseño de una de las opciones del menú Diseño rápido que permita mejorar la visualización de los datos en la gráfica. Es más, debido a que los valores de los medios Internet y emisora son tan bajos respecto a los demás, se podría modificar esta gráfica por una gráfica con subgráfico de barras que permita apreciar mejor la diferencia entre dichas opciones. Es de aclarar que esta gráfica tampoco se puede construir con las gráficas dinámicas, ya que en la tabla dinámica se tiene que los valores para las respuestas de sí son iguales para todos los medios de búsqueda de empleo, lo cual no es cierto como se aprecia en el rango A2 a E3 con el que se construyó esta primera gráfica. En cuanto al cálculo de los resultados para la tercera pregunta, se utiliza la misma función contar.si, asignando al argumento rango la referencia a la última columna de la misma tabla de la hoja data y al argumento criterio la referencia a la celda A3. Por supuesto, la gráfica ideal también será una gráfica circular, ya que se trata de una sola serie de valores. Solo resta asignar a la gráfica uno de los formatos de diseño rápido que mejore su visualización. Por otra parte, con el objeto de explicar las funciones sumar.si y promedio.si, hemos adicionado el campo edad, en el cual se registran datos numéricos. Con estos datos podemos realizar operaciones de suma y promedio de edades para cualquier análisis puntual que se requiera. Por ejemplo, en la primera columna de los cálculos propuestos en la hoja otras funciones.si, se propone sumar las edades de las personas que respondieron sí, no o no respondieron la tercera pregunta de la encuesta. Para esto se recurre a la función sumar.si de la categoría matemáticas y trigonométricas, la cual, a diferencia de la función contar.si, esta función requiere de un argumento adicional llamado rango suma. De esta manera, en el argumento rango se hace referencia a la columna en la cual se va a evaluar el criterio, que en este caso corresponde a los datos de la tercera pregunta. Por otra parte, el criterio se lee de la celda A3 de la misma hoja en la cual estamos insertando esta función. Y por último, el rango suma se toma de los datos de la columna edad de la misma tabla de la hoja data. De esta manera, simplemente se debe hacer clic en el botón aceptar y copiar la fórmula para las siguientes dos filas para que al final se aprecie que el resultado en realidad no es significativo, ya que no sirve de nada sumar las edades, excepto por la explicación que hemos hecho de la función sumar.si. Por esa razón, en la siguiente columna se propone el uso de la función promedio.si, la cual tiene los mismos argumentos de la función sumar.si, es decir,
Para el argumento rango se hace referencia a los datos de la columna de la tercera pregunta. Para el argumento criterio se hace referencia a la celda A3 y para el argumento rango suma se hace referencia a los datos de la columna edad de la misma tabla de la hoja data. Por supuesto, al aceptar y copiar esta fórmula para las demás filas, se aprecia que el resultado del promedio de las edades dice más que la suma de ellas, registrada en el cálculo anterior. Insisto en que el objetivo principal era el de darles a conocer la existencia de estas dos funciones y la manera como se registran sus argumentos. De esta manera damos por terminada esta lección, seguros de haberles aportado los conceptos y fundamentos requeridos para el uso de las técnicas expuestas acá en esta lección.